Estamos en el mercado de Porto-Novo y se me ha ocurrido una cosa, vamos a visitar al jefe de la tribu de los Holi. Y yo me pregunto, ¿este hombre, el jefe de la tribu, habrá comido alguna vez gambas? La verdad es que no tengo ni idea, pero estamos aquí en el mercado y se me ha ocurrido llevarle un presente, llevarle unas gambas. Vamos a comprarla, la metemos en hielo y para territorio Holi. Ya estamos en el reino Holi, acabamos de llegar y vamos a visitar al jefe de la tribu. Traemos 1 kilo de gambas para él, no sé la cara que pondrá, no sé si ha comido una gamba fresquita en su vida. Y bueno, vamos para allá. Os agradezco muchísimo que os suscribáis, que apoyéis este vídeo, porque vamos a seguir haciendo este tipo de contenido, esas historias que rodean a la fotografía. Vamos a conocer al jefe de la tribu. Bueno, pues este es el recibimiento que me han hecho estos niños Holi. Son una maravilla. Miran a la cámara y no tienen ni idea qué es lo que es, y ahora están mirando la pantalla y están flipando. Bueno, no salgo ni yo. Ahora nos vemos, vamos a visitar al jefe del poblado. Bueno, ya estamos delante del rey Holi, todavía no le hemos dado la sorpresa que llevamos ese kilo de gambas, pero primero hay que saludarlo. El rey se llama Yosu. Yosu. ¿Quieres gamba? ¿Gamba? ¿Gamba? ¿Le traemos las gambas al rey o qué? ¿Ha probado el rey Yosu alguna vez las gambas? Nunca. Nunca ha probado las gambas. Increíble. Vamos a desvirgar al rey Yosu en el tema de gambas. Nunca ha probado las gambas. Imaginaros, ¿no? Y los niños menos todavía. Bueno, y ahora el rey Holi nos va a invitar a aguardiente. Marca la tradición que todos los invitados tienen que tomar una copa de aguardiente. Son las 2 de la tarde y la verdad es que no tengo muchas ganas, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y vamos a brindar por el rey Holi. Ahora os enseñaré cómo han quedado las gambas, riquísimas. Bueno, la tradición Holi marca que se beba una copita, como os he dicho antes, de aguardiente y en honor de los antepasados, y por lo visto hay que tirar un poquito de aguardiente y entonces te lo bebes. Esto se lo ha bebido ya 10 personas, o sea que fuera COVID. Esto mata el COVID, tío. Vaya tela, ¿cómo está eso, chaval? Bueno, segunda copita de aguardiente hay que tomar sí o sí. Y esta, pues, esto es una costumbre vudú, pues sobre todo para que te asegures de que todo lo que te vas a beber te va a sentar bien, te va a entrar bien. Hay mucha gente que te puede buscar la ruina, pues dándote bebidas, aconsejándote mal, y esto hace que todo lo que entra en ti sea bueno. Vamos allá. La tribu de los Holi procede de Nigeria. El primer Holi que llegó a este lugar salió huyendo de allí porque quería ser rey y allí sabía que nunca iba a poder. Entonces buscó un territorio donde no hubiera absolutamente nadie y sobre todo un territorio que fuera muy fértil. Y encontró este. Cuando lo encontró, volvió a Nigeria a por su familia y se la trajo aquí. Y así cayó la primera semilla Holi aquí en esta parte de Benin. La palabra Holi significa salvaje. Y esto viene porque la gente que empezó a verles por aquí empezó a ver cómo hablaban y veían que pronunciaban así muy raro, como Holi, 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 Holi. Y al final pues se le quedó el término de Holi. Los Holi también son de la cultura yoruba. Lo que pasa es que ese rey, cuando llegó a esta zona, también quiso fundar su especie de dialecto, su especie de lengua. Entonces utilizó esa lengua yoruba y digamos que la adulteró. Entonces el que hable yoruba y venga a esta zona, pues evidentemente los va a entender, pero tienen un acento un poco rarete.
Bueno, como os he enseñado, ya están las gambas hechas y voy a tener el honor de enseñarle al rey Holly cómo se pela una gamba. Bueno, hemos estado ahí con todos los Holly, hemos estado ahí pues de celebración con las gambas que le he comprado al jefe Holly y me he encontrado después de todas las chicas que había allí, todos los pequeñitos, a Safi, que es esta chiquitita que tiene estas escarificaciones. Los Holly se suelen poner 2 escarificaciones, más que nada por seña de identidad, por su cultura y bueno, sobre todo también al principio se empezó a poner por belleza. Esta niña es un verdadero bombón y bueno, voy a intentar fotografiarla a ver qué me transmite, es una maravilla. Bueno, es una alucine, la verdad es que su cara es espectacular, además tiene una personalidad que los retratos consisten en eso, no es una persona guapa, es una persona increíble por dentro y hay que saber intentar buscar esa belleza interior e intentar reflejarla en el exterior. Bueno, es un poco, ya os enseñaré la fotografía editada, ¿no? Pero bueno, pues esta es la pequeñita. Estamos aquí con estas mujeres Holly, bueno, son las últimas mujeres Holly que quedan, pues con estas barriguitas escarificadas. ¿Por qué? Porque estas señoras les escarificaron la barriguita cuando tenían 8 años, pues sobre todo por belleza y por protección. La idea también era de que cuando se quedaban embarazadas, pues esas escarificaciones que le habían hecho y que todavía no eran tridimensionales, salieran hacia afuera, ¿no? Y mostraran esa belleza. Antiguamente, fijaros que no había ningún tipo de ropaje y eso les servía pues para mostrar esa belleza. También el sentido de que estas escarificaciones se hayan conservado tan bien es que esta señora se aplicaban mucha manteca de karité, ¿vale? Eso pues hidrataba lo que es la piel y pensaban que fortalecía al feto, que lo volvía más fuerte. Bueno, otra cosa muy importante es que también se van a perder estas escarificaciones que tienen estas mujeres porque el sacerdote, el tatuador antiguo, el mayor, el que siempre ha tatuado a todas estas mujeres, falleció hace unos 2 años. Entonces al final todo esto se termina perdiendo porque la gente joven no tiene esa precisión tatuando, no tiene esa precisión realizando estas líneas geométricas que hacía ese antiguo tatuador. Antiguamente una mujer que no se hiciera estas escarificaciones era totalmente repudiada, o sea, nadie se casaba con ella y desde luego pues quedaba apartada de todas las demás. Eso ya hoy en día, gracias a Dios, pues no ocurre. Lo que sí es verdad es que es una seña de identidad de los Holly y bueno, pues se va a terminar. Bueno, la verdad es que he vivido un día con los Holly verdaderamente especial. De verdad, yo no os voy a decir que vengáis aquí porque no quiero que esta cultura sufra más, pero la verdad es que es una verdadera pasada. Son de las tribus más amistosas, por no decirte la más amistosa que yo he visto en mi vida. Y muchas gracias por estar ahí, para mí es súper importante llevaros pues todo este contenido y sobre todo llevaros la forma que yo tengo de llegar a los lugares, de fotografiar, de cómo consigo estas imágenes y todo lo que os puede ayudar, toda la información que queréis, aquí tenéis en la caja de comentarios y bueno, para eso estamos, para ayudaros en lo que haga falta. Si queréis preguntarme cualquier cosa acerca de fotografía, para eso estoy.